programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. El Ejecutivo acoge el dictamen de la Corte Constitucional sobre la Asamblea Constituyente. El Consejo Electoral espera nuevo control de los jueces para iniciar el proceso. El presidente Daniel Noboa acusa a líderes indígenas de presionar y manipular a sus comunidades para participar en las manifestaciones en contra de la eliminación del subsidio al diésel. 60 detenidos dejan los 3 primeros días de paro nacional. El ministro del Interior confirma la aprehensión de otras 4 personas que presuntamente planificaban atentados con explosivos. 13 personas fueron procesadas por presunto terrorismo tras el ataque al comando de la Policía Judicial de Otavalo en el marco de las manifestaciones. Los daños materiales están valorados en $120,000. Somos pueblos pacíficos, dice la nacionalidad Paquiru de Pastaza, y ratifica su movilización indefinida en contra del gobierno. El gobierno estima incrementar la producción petrolera en 30,000 barriles diarios para el cierre del 2025. La Asamblea Nacional posesiona a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura con Mario Godoy a la cabeza hasta el 2031. En la información internacional, rescatan con vida a los 23 mineros en Colombia que estuvieron atrapados por más de 40 horas luego de un socavón en el departamento de Antioquia. Y 20 heridos, entre ellos 2 de gravedad, dejó el impacto de un dron lanzado desde Yemen en el sur de Israel. Con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco, tercer foro de finanzas sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. 12 de los 13 detenidos en el contexto de los ataques al comando de policía en Otavalo reciben prisión preventiva. Una de ellas está con medidas sustitutivas. El paro y la movilización continúa. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en Notimundo Estelar. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para hoy. Y conversaremos con Stephanie Macías, ella es analista política. Hablaremos acerca del gobierno y el movimiento indígena que se encuentran enfrentados en este momento. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las soluciones? Pues lo vamos a analizar en esta entrevista.
Tendremos también un diálogo con el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Mario Godoy a la cabeza de la Judicatura. ¿Cuáles son los pendientes, las prioridades para el sector de la justicia con crisis, según incluso ha reconocido Mario Godoy? Le preguntamos. Y con el economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, hablaremos acerca de la economía en medio de las manifestaciones. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro, en lo que queda de este año? Pues lo vamos a conversar enseguida. Para nuestra audiencia en Cuenca, Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y fmmundo.com es tu punto de encuentro con la información y el entretenimiento. Tus programas en vivo, entrevistas exclusivas y las noticias actualizadas 24/7. Lo tienen ahí en sus pantallas, fmmundo.com, todo en un solo lugar. Mantente al día con nuestras entrevistas, noticias y transmisiones en vivo en fmmundo.com, todo en un solo lugar. Los representantes del pueblo y después en una elección sacan el 3%. Esa estupidez no la vamos a creer nunca más. Ellos no luchan por el pueblo, ellos lo manipulan, ellos lo presionan y lo usan como carne de cañón para proteger sus negocios sucios. Afectan a los agricultores, friegan por medio de las juntas de agua. ¿Y nosotros qué tenemos que ir a hacer? Andar fuerte contra ellos y decirles: nosotros no vamos a permitir que ustedes jueguen con el agua, jueguen con los agricultores, tampoco que anden bloqueando las vías que son de todo el Ecuador, que son también de los pequeños comerciantes, que son de las personas que quieren salir a trabajar y que quieren salir adelante. Y al finalizar su agenda, el presidente Noboa salió de Otavalo en un helicóptero en medio del rechazo de manifestantes que se concentraron en los alrededores de la pista de despegue. Su siguiente parada será Tungurahua, donde el jefe de Estado tiene prevista la entrega de viviendas y créditos pese al contexto de protestas. 60 personas han sido detenidas durante los 3 días de manifestaciones, confirmó el ministro del Interior John Reinberg. Entre ellos, según el gobierno, constan 2 personas supuestamente vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. Esta mañana, detalló el ministro Reinberg, también fueron aprehendidas 4 personas extranjeras, quienes robaron un camión con 50 tanques de gas para presuntamente efectuar atentados con explosivos. Bueno, tenemos, Milton, alrededor de 59, 60 personas detenidas. Ayer, como les supe decir, pues terminaron las audiencias de las que se detuvieron el día de las manifestaciones de Otavalo. Y bueno, vamos a ver, van a venir entre el día de hoy también la audiencia de las personas que fueron detenidas el día de ayer. Así que ese es el número que tenemos. Tenemos servidores policiales también que han sido heridos durante estos días, y tenemos también servidores militares también que han sido heridos, pero ese es el número que manejamos hasta ahora. Y el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, advirtió a los manifestantes que protestan contra el gobierno que sería un grave error si llegan a retener o secuestrar a algún policía o militar durante el paro nacional. Secuestrar a un militar o a un policía sería un grave error, porque el país ya tiene claro que esta es una lucha entre el orden y el caos, entre la honestidad y la corrupción, entre la justicia y los que quieren que el país siga igual. Los militares, los policías, el gobierno y la ciudadanía estamos juntos del mismo lado, del lado correcto de la historia, luchando por el progreso, por la paz y la seguridad. Y cualquiera que atente contra las fuerzas del orden, llámese policía o militares, están atentando contra la seguridad nacional y contra los 18 millones de ecuatorianos. Eso sería inadmisible y no creemos que pase. 12 implicados en el ataque a las instalaciones del Comando de Policía Judicial en Otavalo cumplirán prisión preventiva tras ser procesados por presunto terrorismo. Según las primeras investigaciones de la Fiscalía, los sospechosos irrumpieron en las oficinas, rompieron el portón de ingreso, causaron daños materiales, sustrajeron documentos e indicios, se incendiaron más de 10 vehículos, entre automóviles y motocicletas, institucionales y particulares. Además, la jueza de la causa ordenó medidas alternativas para Gina Kawaski, también procesada por terrorismo. Según las autoridades, las pérdidas materiales por daños en la infraestructura policial superan los $125,000.
La CONAIE denunció el bloqueo de las cuentas bancarias de dirigentes de la Confederación. Según la organización, esta medida se habría adoptado sin una orden judicial previa y busca asfixiar a esta organización social. En medio del paro nacional desde Pastaza, Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, ratificó la unidad del movimiento indígena y exhortó al gobierno a cesar la represión por parte de la fuerza pública. Porque nuestro accionar empieza desde abajo, desde el territorio quichua este momento. Y convocamos a todas las comunas, comunidades, federaciones, organizaciones, nacionalidades, todos quienes hacemos la CONAIE, pues nos mantenemos una vez más firmes, decididos, rechazar la presencia del ejército y la fuerza pública, vulnerar los derechos humanos, los derechos colectivos. El movimiento indígena y campesino de Cotopaxi denunció la suspensión de la señal de TV MIC en un medio comunitario que funcionaba en la provincia en representación de comunidades indígenas y sectores populares. Según el movimiento, esta acción, a la que calificó como arbitraria, contraviene el principio de libertad de expresión. Se conoce que la disposición surgió de la Agencia de Regulación y Control de Telecomunicaciones, Arcotel, el pasado martes, para supuestamente precautelar el orden público y la seguridad nacional. Y en el tercer día de paro nacional, las movilizaciones ocasionaron múltiples cierres viales en 5 provincias. Atención, en Pichincha se reporta restricción vehicular en la vía Cusubamba-Cayambe a la altura del peaje de Cangagua y en la carretera Tabacundo-Cajas. En Imbabura se registran cierres en Antonio Ante y Otavalo a la altura de San Eloy, y en el semáforo de Peguche, en el puente del Río Blanco y el partidero a Cotacachi. Nacionalidades indígenas de Pastaza se sumaron también al paro nacional convocado por la CONAIE. Luis Canelos, presidente de la nacionalidad quichua Paquiru, consideró que la eliminación del subsidio al diésel fue la gota que derramó el vaso para iniciar una movilización indefinida y progresiva en contra del gobierno. El dirigente rechazó las declaraciones del Ejecutivo, que apunta a supuestas presiones a comunidades para participar en el paro nacional, y negó también que existan pretensiones violentas por parte de las poblaciones. Eso siempre va a generar eso, no solo, digamos, la impresión que existe desde otros grupos, pero también desde el propio Estado mismo, para generar caos, violencia y luego tirar la pelotita a los pueblos y nacionalidades, decir que somos violentos. Creo que eso ya hemos vivido en diferentes procesos anteriores. En ese sentido, nosotros estamos con bastante preocupación. Nosotros hemos dicho nuestras manifestaciones, nuestro sentir ciudadano como pueblos nacionales siempre será en el marco de fomentar la paz, la seguridad para nuestra gente. Pero si dentro de eso hay, digamos, grupos infiltrados que quieren generar el caos con otros objetivos, ahí sí nosotros no vamos a estar de acuerdo. Y Luis Canelos aclaró que desde la nacionalidad Paquiru el diálogo con el Ejecutivo estará condicionado a la suspensión de actividades petroleras en la ronda suroriente, que dijo afectaría a gran parte de las comunidades indígenas en Pastaza. La CONFENIAE, bueno, de las cuales también nosotros somos parte como estructura, pero en su momento no estuvimos a favor de las decisiones que se tomó a nivel de la CONFENIAE, también apoyó de manera frontal al actual gobierno en la segunda vuelta. Pero sin embargo, desde la CONFENIAE se ha presentado un plan, ¿no es cierto?, regional amazónico, pero no ha sido considerado ninguno de eso. Entonces también hay un malestar. Es decir, no están dispuestos a dialogar. Entonces creo que el diálogo para nosotros va a ser, más que todo aquí en Pastaza, por el tema de la ronda suroriente. Si el gobierno dice, no vamos a la ronda suroriente, entonces habrá diálogo. Pero mientras tanto nos quieren imponer el catastro minero, el catastro petrolero.
Entre el 13 y el 23 de septiembre, el gobierno realizó 10.756 operativos contra la especulación de precios. Más de 22.000 establecimientos han sido intervenidos en todo el país, entre los cuales se incluyen mercados, tiendas y supermercados. En Pichincha se realizaron 442 operativos que abarcaron 300 mercados y centros de abastos y 81 supermercados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Los sueños están para cumplirse. Empieza a hacerlos realidad hoy. No esperes. Actúa. Banco Internacional. Queremos ser más. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Expertos nacionales e internacionales compartirán los últimos tendencias en gestión de sostenibilidad, inversiones y financiamiento. Miércoles 1 de octubre en el Swiss Hotel en Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Atención amantes de las joyas y el brillo. Isabela y Rocío, creadoras de Bimbela, te invitan a descubrir su colección de joyas elaboradas a mano. Encuéntralas en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú y aprovecha el 20% de descuento pagando con American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. FM Mundo invita a 5 parejas al concierto de Miranda. Prepárate para ser parte de su nuevo Hotel Miranda Tour 2025. Inscríbete ahora con la palabra Miranda, www.fmmundo.com y el WhatsApp al 098-999-9819. El jueves 23 de octubre en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura a las 20 horas. Sorteo en nuestros programas en vivo. Miranda en Quito, otra promoción gigante de FM Mundo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Cumplimos 20 años gracias a ti que nos eliges y prefieres día a día. Esta comunidad es cada vez más grande. Gracias por formar parte de nuestro mundo. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor, a tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bimbela y ropa con estilo de Merfa y Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad.
Decisiones con Jorge Ortiz. Una conversación directa y profunda sobre los temas que le interesan al país. Soy Jorge Ortiz y les invito a que se conecten todos los viernes a Decisiones. Nosotros lo analizamos y ustedes sacan sus propias conclusiones. Les espero por FM Mundo 98.1, fmmundo.com y FM Mundo Live. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 de la mañana. Y su reprise sábado 12 horas y domingo 10 de la mañana. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La noche de ayer la Corte Constitucional avaló la pregunta de la consulta popular y detalló que el Consejo Nacional Electoral solo podrá avanzar con el proceso una vez que se verifique que las reformas cumplan con las observaciones. De ratificarse el referéndum se realizaría el 16 de noviembre según el cronograma inicial del Ejecutivo. Este dictamen no constituye un juicio de valor sobre la conveniencia o no de llamar a una asamblea constituyente, manifestó la Corte a través de un comunicado. 4 de los 5 vocales principales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados por la Asamblea Nacional. Se trata de Mario Godoy, Magali Ruiz, Alfredo Cuadros y Damián Larco, quienes tomaron juramento en el Palacio Legislativo. En su intervención, Godoy, quien se mantendrá en el cargo por los próximos 6 años, insistió en la decadencia de la función judicial y destacó la importancia de recuperar la institucionalidad de la Judicatura. Ese abandono histórico nos heredó una institución frágil, un modelo impuesto que no se ajusta a nuestra realidad. Hoy debemos decirlo con firmeza: la justicia fue secuestrada, lo que alejó a los más vulnerables, la volvió un laberinto, ese laberinto para el ciudadano honesto y un refugio de impunidad para quienes intentaron manipularla con un beneficio propio. Nuestro compromiso es claro: liberar a la justicia de esas ataduras, devolverle su independencia, recuperar con dignidad y reconstruir una institucionalidad que sirva, sin condiciones ni privilegios. Y Godoy también se refirió a su plan de gestión para los próximos 6 años, el cual dijo incluirá una articulación con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Avances en transparencia, en formación de servidores y mecanismos de control que han empezado a dar frutos. Optimizaremos recursos para audiencias más rápidas y seguras. Expandiremos herramientas digitales que ya han demostrado su valor en la descongestión de causas. La fragmentación interna ha evidenciado que nos debilita como institución. Además, abre la puerta a injerencias externas que socavan la democracia. Por ello, promoveremos una coordinación estratégica con la Asamblea Nacional, la Función Ejecutiva, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública y la Contraloría General del Estado, trabajando en unidad para consolidar un sistema judicial resiliente. Fabián Favara, también vocal designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, será posesionado este viernes 26 de septiembre mientras se resuelve su situación legal como ex juez de Pichincha. Según un oficio remitido por Favara, su renuncia como magistrado no fue aceptada por el Pleno de la Judicatura debido a la ausencia de la vocal Solanda Goyes en la sesión que derivó en una falta de quórum. Esta acusación fue rechazada por Goyes, quien acusó a Godoy de ejecutar maniobras para afectar su imagen. En otra información, el gobierno proyecta aumentar la producción petrolera en 30,000 barriles diarios al cierre del 2025. Así lo detalló la viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde. La funcionaria señaló que las estimaciones del Ejecutivo apuntan a 500,000 barriles diarios en producción petrolera, de los cuales una gran parte se concentrará en Petroecuador y el resto de operadores privados. Conde explicó que para el 2026 la producción se estabilizará. Al 2027 se estima llegar a 536,000 barriles por día.
Más de 1,000 documentos habilitantes fueron entregados a las juntas de agua potable de todo el país entre enero y septiembre de este año. Esto incluye personerías jurídicas, nombramientos de directivos, autorizaciones de uso y aprovechamiento de agua, resoluciones de sustitución, licencias de alumbramiento y exploración de aguas subterráneas, entre otros aspectos. Según el Ministerio de Ambiente y Energía, estas acciones favorecen la producción agrícola y ganadera, que representa cerca del 70% de los ingresos de provincias como Chimborazo y Pichincha. Otros temas: el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social declaró en emergencia la compra de medicamentos para sus hospitales tras el pedido del presidente Daniel Noboa para enfrentar la crisis de desabastecimiento en las casas de salud. En Notimundo al Día, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, cuestionó la ausencia de una estrategia clara para la compra de medicamentos y el cambio de directrices de parte del presidente Noboa y las autoridades del sector salud. Estamos en una crisis realmente profunda, Fausto, y hemos tocado no solo fondo, estamos más allá del fondo. Realmente grave lo que pasa, y la insensibilidad de los gobernantes, la insensibilidad, lamentablemente, la falta de oír. Les hemos dicho, queremos arrimar el hombro, queremos sacar adelante, tenemos mesas de expertos, tenemos gente que conoce de los temas, tenemos gente para ayudar, no estamos pidiendo cargos públicos, señor presidente, estamos queriendo ayudar al pueblo, esa es nuestra misión, la ayuda al pueblo ecuatoriano, por la defensa de la salud del pueblo ecuatoriano. Ojalá entendiera usted lo que sufrimos todos los profesionales de la salud, porque los que damos la cara frente a semejante situación grave que estamos pasando de falta de gestión, de inestabilidad, de todo, somos los profesionales de la salud. Al menos 220 personas podrían quedarse sin tratamiento de diálisis en una clínica ubicada en el sur de Quito debido a la deuda del Estado mantenida por la empresa. Así lo denunció el Frente de Pacientes Renales de Ecuador. La organización señaló que los tratamientos en esa casa de salud se redujeron de 3 a 2 sesiones semanales, lo cual pone en riesgo la integridad de los pacientes. El colectivo alertó que los valores pendientes, que superan los $300 millones con clínicas dializadoras, derivan en cierres y suspensión de tratamientos para pacientes a escala nacional. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y nos acompaña a esta hora el economista Larry Yumibanda. Él es el presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Economista Yumibanda, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Hola María del Carmen, muy buenas tardes a su audiencia. Gracias a usted nuevamente por estar aquí junto a nosotros. Cuéntanos un poco cuál es la situación actual de la economía en nuestro país, en un escenario que pues se ve complicado, tomando en cuenta las manifestaciones que estamos viviendo en los últimos días. Bueno, el año 2025 será un año de rebote económico. A pesar de que el gobierno ha mostrado unas cifras de ventas con respecto al mes de septiembre, yo creo que esa es la dinámica justamente del rebote. Porque el año pasado, por ejemplo, por estos meses, estamos hablando del tercer trimestre del 2024, la economía decreció menos 1.5%. Sí, estamos hablando del tercer trimestre. Entonces, este año y lo que va del mes de septiembre está generando eso, una superación del problema de la recesión, y ahora estamos rumbo a un proceso de ir creciendo ya a partir del prácticamente 2025 de una tasa de crecimiento del 3% aproximadamente. Que ese es bueno. El desafío sería el 2026, en donde realmente hay que mantener los niveles de crecimiento de lo que va a ser el 2025. Ahora, tomando en cuenta este informe que emitió el Servicio de Rentas Internas, que usted un poco ha dicho, se habla de un crecimiento en este mes, se habla de las fechas entre el 1 y el 22 de septiembre, un crecimiento del 13.7% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto lo han dicho en un boletín. ¿Tiene alguna lógica? Porque claro, lo dicen, esto a pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de las manifestaciones, vean, estamos creciendo la economía en el país. ¿De alguna manera tiene lógica? A ver, eso era algo normal, pues si el año pasado... Era de esperarse entonces. Este año era de esperarse de que se dé este tipo de incremento de ventas
especialmente aquellas que se generan por la facturación electrónica, ¿no? Entonces, el próximo mes, octubre, va a estar en la misma tendencia. Porque creciendo también. Sí, a partir del de la segunda quincena de septiembre del año pasado comenzaron los apagones. La segunda quincena de septiembre, claro octubre, sí. Y ahí cayeron las ventas, y obviamente si comparamos ya para lo que va a septiembre y lo que va a octubre, obviamente va a haber un repunte importante. Entonces, el tema, yo creo que el 2025 ya es cosa juzgada, se va a dar el rebote económico, se van a dar algunas mejoras en las variables macroeconómicas, el desafío, y en este caso sería ya el 2026. ¿Qué podemos esperar entonces, primero para lo que resta del año, ¿no? Y luego para el 2026, que es tan importante tomar en cuenta ahora con las medidas que está tomando el gobierno? Bueno, habrá que evaluar. Yo creo que hasta el momento se ha notado, a pesar de que incrementan las ventas, se ha notado incremento de los precios de los principales alimentos en el mercado minorista. Entonces, esto va a tener una medición, ya sería a partir de las próximas semanas, con respecto al IPC. Y en función del IPC vamos a ver si la economía responde al incremento de los precios. Entonces, todavía las proyecciones están establecidas al 3%. Habrá que ver si efectivamente eso se va a mantener conforme vaya evolucionando el paro. Si el paro se radicaliza, las tendencias de crecimiento tenderán a la baja. Entonces, hay que evaluar todavía. Yo creo que el tema del paro puede dejar pérdidas millonarias. En los dos últimos paros, como ha ocurrido, en el 2022, generó aproximadamente 2.000 millones de pérdidas y tuvo implicaciones en el crecimiento económico. Por eso hay que evaluar cómo va el paro con respecto a los próximos días, si efectivamente va a tener alguna incidencia o no en la tasa de crecimiento para el 2025. Es decir, que el escenario en estos momentos es incierto. Hay incertidumbre, sí, a pesar de que el gobierno ha hecho esfuerzos para tratar de mitigar eso. No sabemos cómo va a reaccionar la CONAIE de cara a los próximos días. Depende de esto. Va a depender mucho de este accionar. Y depende del gobierno también, ¿no? Claro, depende del gobierno, depende de los diálogos, depende si el gobierno va a tratar de cortar a raya estas manifestaciones, depende si las manifestaciones se radicalizan, o sea, prácticamente hay una incertidumbre de cara a los próximos 3 meses, pero no va a incidir mucho en el rebote económico. O sea, podrá haber algún impacto de medio punto porcentual, pero no va a ser tan fuerte que haga que, por ejemplo, tengamos recesión este año. Eso no va a haber recesión este año. Va a haber un crecimiento del 3%, un poco menos, depende de la radicalización del paro, pero lo que sí le puedo decir es que igual hay que esperar. Yo creo que las próximas semanas van a ser cruciales para hacer una evaluación ya concreta con respecto al crecimiento y las tasas de desempleo al cierre del 2025. Larry, ¿cómo mantener la actividad económica en esta situación? Usted mismo lo ha dicho, estamos ante un escenario incierto, depende de lo que ocurra en las próximas semanas, depende de lo que hagan en las manifestaciones y de lo que también haga el gobierno. ¿Cómo podemos salir adelante en una situación como esta? La cuestión es que toda acción tiene una reacción. Entonces, la decisión del gobierno de subir el precio del diésel en $1 fue una decisión muy dura, muy fuerte. Pero necesaria. O sea, el gobierno tiene la decisión de tomar las decisiones que considere en función de cómo ellos ven el equilibrio de las finanzas públicas, y la ciudadanía reacciona, pero siempre y cuando dentro del marco de la Constitución y la ley, no destruyendo la propiedad privada de terceros. Pero, insisto, esto estaba en paz hace aproximadamente 3 semanas, no había este tipo de situaciones. Ahora la decisión del gobierno está tomada, ha dicho que no va, en este caso, a ceder 1 milímetro, y por parte de las movimientos sociales tampoco se ve alguna cuestión de tirar abajo el paro. Entonces, el ping-pong va a estar siquiera en los próximos días. Y eso sí va de alguna otra forma a tener impactos. Eso va a tener repercusiones, claro. Evaluación, pero va a haber algún impacto muy seguro en las tasas de crecimiento económico, ¿no? Ahora, ¿cómo ve usted las medidas que las medidas económicas que está tomando actualmente este gobierno? ¿Está de acuerdo en que, por ejemplo, sea necesario quitar este subsidio al diésel? Algo que pues se ha discutido no en sino durante muchos gobiernos, porque pues obviamente sabemos a dónde va a parar ese dinero. La cuestión es que, el gobierno llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y se establecieron algunas políticas. Todavía el diésel
para las petroleras, las mineras, las navieras, para el turismo, etcétera, sigue estando subsidiado. Entonces, era ir por esa vía, tratar de liberalizar los precios en los sectores que le mencioné y dejar al menos el transporte y de uso privado para después, a lo mejor ya para el próximo año, dentro de 2 años. Es decir, no fue acertado según su criterio. Pero el gobierno tomó la decisión de subirlo en general, claro, de una manera importante. Y aquí están las consecuencias. Entonces, el gobierno creo que ya no le queda más opción. No le veía tampoco ningún otro tipo de política. No se descarta que a futuro también suba los impuestos, por si acaso. Entonces, porque ya a partir del segundo semestre y lo que va del primer semestre del 2000, en este caso 26, se le va a comenzar a caer la recaudación tributaria por las autorretenciones, por las contribuciones de los bancos, por las contribuciones de los grandes patrimonios, y eso de alguna otra forma le va a obligar al gobierno a tomar decisiones. Entonces, esto de aquí es solamente una de las tantas decisiones en materia fiscal que ha tomado, pero yo creo que el ajuste va a continuar de cara a los próximos meses. ¿Pero qué puede hacer en todo caso, Larry, conociendo la situación actual, la situación fiscal que tenemos en el Estado? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución entonces? Porque lamentablemente pues se pide mucho, pero también se dice no a muchas cosas, no a la extracción de petróleo, no a la minería, no a esto, no a lo otro, y finalmente, ¿de dónde entonces va a sacar dinero el gobierno? Lastimosamente tenemos algunos temas para ponerle de alguna manera propuestas y acciones de los movimientos sociales. Ellos han sido muy radicales con el asunto. El tema es, bueno, ¿qué se ha hecho para no estar impulsando el extractivismo que tanto reclaman, ¿no? También se ha hecho muy poco, Entonces, o sea, apenas estamos abriendo mercados para nuestras exportaciones no petroleras tradicionales, que normalmente son materias primas. Entonces, no se ha industrializado el país, por ejemplo. Tampoco se ha cobrado los $2.000 millones por evasión de impuestos. Sí, hay deudas en firme que están establecidas a través de la página del Servicio de Renta Interna, no se ha cobrado. No se ha hecho reducción de la masa salarial, más bien se ha incrementado un 4% con respecto a la proforma que aprobó la Asamblea Nacional con el informe técnico que se planteó el mismo gobierno en enero de este año. El tema de la renegociación de la deuda tampoco se lo ha hecho, o sea, son $11.000 millones que hay que pagar, pendientes, tanto entonces. intereses como capital. Entonces, yo veo que el gobierno más está por la línea de los impuestos, de la eliminación de subsidios, para un poco establecer el equilibrio de las finanzas públicas, pero tiene un costo, y un costo alto en materia política, ¿no? Pero con eso, ¿usted considera que con esto de, por ejemplo, renegociar la deuda, esta plata que todavía se debe y que se debería cobrar en el SRI, estos morosos, digamos, de los impuestos necesarios para salir adelante, ¿esto es suficiente? No, el tema de los subsidios, como le dije hace un momento, es un tema muy discutido. Pues de alguna manera pues ya se lo ha revisado en otros gobiernos, tal vez, y subir el IVA, qué sé yo, si se le da buen uso, por supuesto. ¿No son medidas que son necesarias en nuestro país? Mire, con el incremento de las últimas 4 semanas, tanto de la gasolina Ecopaís y la extra, más o menos el gobierno va a recaudar entre 150 a 200 millones adicionales. Sí, entonces, más los subsidios que todavía quedan de los precios de la gasolina y especialmente del diésel para las navieras, las mineras, etcétera, los sectores que mencioné, podría haber recaudado aproximadamente $600 millones, que es más o menos el neto que el gobierno va a recaudar con la implementación del incremento del precio del diésel para los transportistas y para el uso particular. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que entregar compensaciones. Entonces, por eso le digo, ya depende del diseño de la política pública. Y adicionalmente hay que preocuparse del crecimiento. Ecuador es sumamente caro, no se ha bajado la tasa de interés. No vemos que, por ejemplo, haya algún tipo de reducción del gasto tributario. Tampoco se ha establecido reformas a la seguridad social. O sea, solamente nos estamos concentrando en impuestos, en subsidios, como las únicas medidas para poder salir adelante. Y yo creo que eso, tarde o temprano, trae convulsión social. Y de hecho, eso es lo que está ocurriendo. ¿Se debería achicar más el Estado? Yo creo que siempre hay que hacer ese ejercicio de la optimización del tamaño del Estado, pero eso ya implica reformas estructurales claras, una nueva constitución que permita un nuevo rediseño. Es decir, ¿usted está de acuerdo entonces en que haya una asamblea constituyente que, entre otras cosas, pueda incluir esto?
si la Asamblea Constituyente que va a redactar la nueva Constitución va a tirar abajo la Constitución de corte socialista, en buena hora, pero que sirva para implementar un sistema que ha funcionado en el mundo, que es la economía social y ecológica de mercado. Ha funcionado en Dinamarca, ha funcionado en Noruega, en Suecia. Pero son otro tipo de sociedades también, ¿no? Hay que aplicarlo a la realidad de nuestro país. A ver, el tema es que existan reglas claras en materia de mercado, pero también necesitamos un Estado que establezca orden. Porque tampoco se puede permitir que se destruyan los recursos naturales o se perjudique, por ejemplo, los temas ambientales. Entonces hay que establecer ciertas normas, ciertas condiciones, cierta institucionalidad. Pero hay que tomar en cuenta que también son los únicos ingresos reales que tiene el Estado, ¿no? Me refiero a el petróleo, me refiero a la minería, son los únicos recursos que son parte del Estado. Porque hablamos de, sí, es que también se puede hablar de, qué sé yo, otro tipo de productos de la agricultura. Pero claro, estamos hablando en ese caso de empresa privada. Y lo que recibe el Estado son, pues obviamente, impuestos. No es lo mismo que recibir algo por los recursos que pertenecen al Estado, como es el petróleo y como es la minería, por ejemplo. Ese tipo de recursos. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero, por ejemplo, ¿por qué no se pone a la venta el 49% de las acciones de Petroecuador a través del saneamiento de la empresa? Que venga una empresa china o una empresa de cualquier parte del mundo, compre el paquete accionario del 49%, se capitalizan Petroecuador. Obviamente sería una nueva empresa o la misma empresa, pero con otra estructura societaria, y comienzan a generar mayor producción. Porque no funciona actualmente como está. Sí, pero tiene que el gobierno, por eso digo, no funciona. Técnicas, la parte administrativa de la empresa, no politizar la empresa. Se ha politizado Petroecuador, se ha politizado el seguro, y así no podemos avanzar. Es como más o menos en un condominio. Todo el mundo hace lo que le da la gana y hay 3, 4 personas que hacen lo que tienen que hacer y funciona en función de esas personas que han hecho bien las cosas. Entonces, ¿pero por qué se le tiene que castigar a las personas que han hecho bien las cosas con más impuestos o incremento de las alícuotas del condominio? Entonces yo creo que esta es una cuestión de actitud por parte del Estado, y si esto realmente no se hace, yo creo que el Ecuador no tiene salida. Y a mí sí lo que me preocupa, que a pesar de que ha habido ajustes en materia de impuestos, ha habido ajustes en materia de subsidios, si esta economía no despunta de cara a los próximos años, el estancamiento va a continuar, y eso puede agravar la situación económica y de alguna u otra forma va a tener impactos no solamente en la economía real, sino también en la parte monetaria. Ahora, Larry, según las mismas palabras del presidente de la República, Daniel Noboa, él no va a dar marcha atrás, que prefiere estar muerto antes que dar marcha atrás a su decisión. ¿Usted considera que se va a poder llegar a acuerdos? Yo veo de lado y lado posiciones radicales. Aquí quien termina perdiendo va a ser la ciudadanía, ¿sí? Pagando alimentos cada vez más caros. Ya mismo se va a generar un proceso de escasez. Eso va nuevamente a disparar los precios. Y eso es lo que siempre ha ocurrido. Escasez porque las vías están cerradas, claro. Ya pasó en el 2022. No creo que vaya a ser distinto al escenario 2025 si las partes se ponen en posiciones radicales. Es decir, que finalmente los ciudadanos vamos a terminar pagando las consecuencias. Como siempre ha sido las pugnas entre quien toma decisiones y los afectados de las decisiones. Lamentable. Esperemos pues que se tomen las acciones correspondientes para salir adelante y que pues podamos tener un panorama más seguro de lo que va a ocurrir al menos en los próximos meses o ya de cara al 2026. Gracias nuevamente al economista Larry Yumibanda, presidente del Círculo de Economía de Guayaquil, por habernos acompañado en este espacio. Gracias. Buenas noches y buenas noches a la audiencia. Una buena noche. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Desde el dial hasta el mundo digital, hemos construido una comunicación multiplataforma sin límites. Noticias, compañía, música y opinión con los mejores programas del país. FM Mundo, 20 años haciendo historia.
Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible, un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. ¿Tus clientes tardan en pagarte y tus gastos no esperan? En Banco Amazonas tenemos la solución. Factoring para empresas. Convierte tus facturas por cobrar en liquidez inmediata, sin papeleos eternos, sin ser cliente del banco. Aplica fácil, recibe tu dinero y sigue creciendo. Banco Amazonas, 50 años junto a ti. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. FM Mundo. 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. El Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a 4 de los 5 vocales principales del Consejo de la Judicatura para el periodo 2025-2031, tras la designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto a esta hora con el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia. Mario Godoy a la cabeza de la Judicatura. ¿Cuáles son los pendientes, las prioridades para un sector que se ha reconocido atraviesa por una severa crisis? Doctor Saquicela, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. A ver si podemos... Buenas noches, ¿cómo está Fausto? Gracias nuevamente. Buenas noches, Fausto. Ahí le escuchamos perfectamente. Doctor Saquicela, hay prioridades. Hoy escuchábamos al doctor Mario Godoy en su intervención ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Hablaba y reconocía, existe una crisis. Lamentablemente no es una crisis de ahora, pero una crisis que tampoco ha podido ser superada, ni siquiera iniciada una fase de superación de esta crisis durante poco más de un año que ha estado al frente de la Judicatura. ¿Qué se viene? Reconocer de que existe una crisis. Es una crisis. Estamos con una falla en la conexión por vía Zoom. Vamos a tratar de ubicarle por otro medio. Estamos en diálogo con el doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre lo que se viene para el Consejo de la Judicatura. Hoy inicia un nuevo periodo de 6 años de funciones de los vocales designados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Mario Godoy a la cabeza, se ha confirmado su presencia al frente de este organismo y es importante también el hecho de que se ha reconocido hay una crisis incluso que ha afectado al sector justicia con temas de corrupción, con temas relacionados a déficit financiero. Varias de los problemas por los que atraviesa este sector han sido señalados y lamentablemente no han sido superados, no han sido resueltos en los últimos años. Los últimos 6 años de este último periodo, con algunos de los vocales incluso procesados, otros ya condenados. Doctor Saquicela, a ver si le escuchamos esta vez. Le preguntábamos qué se viene para el Consejo de la Judicatura en estos 6 años después de un periodo para el olvido.
Bueno, yo expresaba de que en primer término me parece correcto de que se pueda reconocer que existe una crisis. Y creo que es fundamental identificar algunos de los componentes fundamentales para superarlos. Yo creo que un aspecto fundamental del que debemos partir, la necesidad de depurar a la función judicial. ¿Esto de qué depende? Esto depende de una evaluación que se pueda hacer de jueces, especialmente de jueces y fiscales en el país. Recordemos que penosamente mucho tiempo no ha existido evaluación y obviamente eso es un tema que constituye una deuda pendiente con el país por parte del Consejo de la Judicatura. Creo que es urgente una evaluación y depurar por los malos elementos que lamentablemente existen en la función judicial. Por lo demás, siempre hemos dicho, es una obviedad quizá, de que no se trata de todos, pero que en definitiva es fundamental una evaluación. De otra parte, me parece que es indispensable también el llegar a evidenciar un trabajo en independencia judicial. Creo que esta es una evidencia que tiene que dar el Consejo de la Judicatura, porque lamentablemente, no hay cómo negarlo, ha habido interferencias, injerencias de la política. El Consejo de la Judicatura tiene una gran oportunidad para poder demostrar, evidenciar un trabajo en independencia judicial, es decir, alejado de la política. Digo algo concreto, por ejemplo, muy concreto, Fausto. No sé qué ha pasado en otras oportunidades, en donde se ha nombrado a directores de las provincias del Consejo de la Judicatura o altos funcionarios del Consejo de la Judicatura con criterios políticos. Que esta oportunidad, los directores de las provincias de la Judicatura en el país, los directores de control disciplinario, no obedezcan a una suerte de reparto de una torta, que sean funcionarios públicos técnicos, profesionales, que conozcan del sistema de justicia. Yo creo, y lo digo con claridad, que esta va a ser una evidencia, y es la oportunidad para el Consejo de la Judicatura, una evidencia de demostrar que es un organismo que va a trabajar de forma técnica en el ámbito administrativo financiero, combatiendo la corrupción, pero también dando muestras de respeto a la independencia y a la institucionalidad de la justicia. Usted ha hablado de independencia, de institucionalidad y también de una necesidad de apartarlo, de alejarlo de los poderes políticos, principalmente políticos partidistas, pero se habla esto, usted lo ha dicho en tiempo pasado, ¿no cree que continúa o ha continuado ocurriendo esta contaminación de la política? Y hemos visto todos los tropiezos que terminaron esta vez ya por la designación que había sido advertida, anticipada, evidente, sin ninguna discusión del propio Mario Godoy al frente de la Judicatura. Yo creo que eso es innegable. Mire, esto no se trata de ataques personales ni de mucho menos, pero es fundamental que ahora que se han posesionado los vocales del presidente del Consejo de la Judicatura, que justamente puedan dar muestras al país de un trabajo en independencia judicial. Yo digo incluso cómo, de forma clara y concreta, la evaluación que tiene que ser cuantitativa, cualitativa y de forma objetiva. Existen estándares internacionales de un criterio técnico y objetivo para la evaluación. Es decir, una evaluación que pretenda definitivamente cesar a funcionarios incompetentes o corruptos, pero que de ninguna manera sea un pretexto para meter manos en la justicia. Y algo que quiero enfatizar, quienes sean los funcionarios principales a nivel nacional y en las provincias van a dar cuenta y va a ser una evidencia de un trabajo profesional y serio. Yo no quiero dejar de decir, aunque trate brevemente otra temática, pero sin duda relacionada, yo soy de quienes he planteado, si no una desaparición del Consejo de la Judicatura, cuando menos una seria reestructuración. Y yo lo ratifico, quiero ser absolutamente coherente con lo que yo he planteado y con absoluta honestidad intelectual. No es posible que la Corte Nacional de Justicia, que es el máximo órgano de justicia ordinaria del país, esté en definitiva subordinada, supeditado a un organismo que tiene un origen político, por la propia forma que la Constitución del Ecuador determina su estructura.
reestructuración. Y que además ha sido incapaz de completarla, porque hemos visto ya desde hace 2 años con los tropiezos en los concursos que ya hemos visto en el caso Pantalla, concursos que pretendieron ser amarrados para poner a jueces nacionales en la Corte Nacional de Justicia, concursos que recibieron también inconvenientes respecto de contrataciones, las famosas pruebas de confianza, por ejemplo. Es decir, todos estos tropiezos que han terminado con una Corte que está menos que en la mitad. Definitivamente, Fausto. Por eso yo digo, yo soy de quienes creo que si es que hay una asamblea constituyente, que creo que va a haber, es la gran oportunidad para que el propio presidente de la República y los demás actores ciudadanos y sectores políticos, la academia, las universidades, pongamos un empeño para reestructurar al Poder Judicial, que logre independencia, que logre honestidad y eficiencia. Más allá de la Asamblea Constituyente, para este Consejo de la Judicatura, créanse de corazón, como un expresidente de la Corte, como un abogado de profesión, yo les auguro lo mejor. Y les pido como un ciudadano, como seguramente miles o millones de ecuatorianos aspiran en el país, que den muestras de invertir recursos económicos para la tecnología y la eficiencia. ¿En beneficio de quién? De los ciudadanos. Que puedan dar muestras de independencia y de respeto a la independencia judicial, y que en forma urgente haya evaluaciones sin persecución, técnicas, serias, objetivas. Los propios jueces del país deberían estar de acuerdo y contribuir en esto, en la medida en que los parámetros y los criterios sean técnicos. Es decir, el Consejo de Judicatura tiene la oportunidad de mostrar que esta vez ya todos son titulares, ya no hay suplentes, perdónenme la expresión, suplentes de encargados, todos son titulares. Y están en esta función para dar muestras al Ecuador de que sí es posible cambiar esta penosa realidad de la función judicial del país. Las competencias y las capacidades, sin embargo, a pesar de ser suplentes de los suplentes, no se restaban para poder accionar dentro del Consejo de la Judicatura. Y me refiero concretamente a lo que usted menciona, las inversiones. En algún momento, cuando usted, presidente de la Corte Nacional de Justicia, recorrió algunos lugares, sectores de la justicia, también la propia Corte, donde reclamaba la falta de tono, la falta de papel, la falta de esferográficos, la falta de muchos de las herramientas que se requieren día a día para el trabajo, algo que ocurre hasta el día de hoy. Se reclama lo mismo. ¿Cómo vamos a cambiar con la misma dirección? Absolutamente, Fausto. Yo coincido con eso. En la primera parte, cuando me refiero a suplentes y etcétera, es para destacar la poca institucionalidad. Pero sí, finalmente, no es pretexto alguno. Y no podemos mantener esta situación en donde no hay toners, no hay papel, peor avanzar en el expediente electrónico, no hay el presupuesto suficiente, el personal, etcétera. ¿Qué es lo que creo? La función judicial, y ahí es importantísimo el apoyo del gobierno central, la función judicial requiere presupuesto. Si no hay presupuesto, no hay suficiente número de jueces, de personal, de implementos tecnológicos, y obviamente de esa forma no se puede prestar un servicio de calidad. De modo tal que no se trata solamente de la independencia y la lucha contra la corrupción, que son componentes indispensables. También se trata de eficiencia, también se trata de celeridad. Y eso, no hay otra forma, se requiere presupuesto. Por ejemplo, hay una propuesta que a mí me parece interesante. Hace algún tiempo atrás habíamos hecho desde la propia Corte Nacional de Justicia, y le escuché al doctor Mario Godoy decir, coincido, por ejemplo, el hecho de que creo que son aproximadamente $50 millones de lo que puede se puede recoger de las tasas notariales. Esto tiene que ir directamente a la función judicial. En definitiva, debería haber un compromiso que el dinero que se recauda por el propio trabajo de la función judicial, como son las tasas notariales, que vaya a la función judicial. Para una suerte de autogestión. Se va a poder invertir en tecnología, en personal, etcétera. Para una suerte de autogestión. ¿Perdón? Para ejercer autogestión en el sector, porque son recursos importantes también, que normalmente llegan a finanzas y se licúan en el resto del sector público. Van a finanzas y se usa para cualquier otra cosa, que yo no quiero desmerecer, pero definitivamente me parece que hay una prioridad que hay que darle al sector justicia, y son recursos que provienen del propio trabajo de la función judicial. Es decir, no se trata solamente de discursivamente decir que la función judicial es importante, que está en emergencia y queremos
debemos trabajar para modificarla, para transformarla. Además de la institucionalidad, la independencia, etcétera, es fundamental el presupuesto. Si no hay presupuesto, ¿cómo se va a hacer? Es insostenible que haya lugares en donde no hay tóner, en donde hay providencias de los jueces que dicen en buen romance, regálenme papel bond. Es insostenible, eso no puede suceder. Mire, cuando yo presidía la Corte Nacional, muchas veces no había, y seguramente no ha cambiado, no había combustible para los vehículos. Pero a ese nivel. Entonces este tipo de cosas no puede suceder. Si de veras queremos transformar la función judicial, es decir, insistente, reiterativo, enfático, se requiere presupuesto. No puede continuar esto así, definitivamente, y ese es quizá el menor de los males, poniendo en contexto, porque con esta pregunta cierro, nada más una respuesta muy corta, doctor. El doctor Godoy ha dicho hoy en la Asamblea Nacional, en esta intervención de este nuevo periodo al frente del Consejo de la Judicatura, que la justicia está secuestrada en el país. ¿Usted coincide? Bueno, en términos generales, yo creo que sí, y eso hay que combatirlo. Pero yo creo que hay que ser justos en decir, no puede jamás permitirse un secuestro de crimen organizado. No se lo puede permitir, pero tampoco jamás de que la política meta sus manos. Es tan importante la independencia judicial al tiempo de la lucha contra la corrupción. Que el doctor Mario Godoy y todos los vocales, reitero, tengan éxito, pero que ese éxito sea evidenciado en un trabajo técnico profesional. El Consejo de Judicatura es eminentemente administrativo, financiero y técnico. Ese es el trabajo que requiere el país por el bien de todos los ecuatorianos. 6 años de una nueva oportunidad, nuevos desafíos para un Consejo de la Judicatura, del cual creo que los ciudadanos en general esperamos mucho. Doctor Saquicela, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto. Buenas noches, siempre a las órdenes. El doctor Iván Saquicela, expresidente de la Corte Nacional de Justicia, hablando sobre el nuevo periodo de los vocales del Consejo de la Judicatura. Hoy se ha posicionado a 4 de los 5, el viernes se posicionará al 5º, que se trata del doctor Fabián Favara. Con ello quedará integrado el Consejo de la Judicatura en su totalidad para los 6 años del nuevo periodo. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y este miércoles Ecuador cumple el tercer día de paro convocado por la CONAIE en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, siendo Imbabura la provincia que registra la mayor cantidad de incidentes. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Hacemos contacto a esta hora con Stephanie Macías, analista política, para hablar sobre el gobierno y el movimiento indígena. Ambos sectores enfrentados durante estos 3 días de paralización, 3 días de movilizaciones. No parece haber una luz, de momento una luz verde que permita retomar las actividades normales en el país. ¿Y de qué depende esto? Vamos precisamente a hablar sobre este tema. Stephanie, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. A ver si podemos encender el micrófono, ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos, perfecto. Sí, gracias. Bienvenida. Gracias por la invitación. Cuéntame. A ver, la disputa, esta pugna que se ha mantenido entre el gobierno y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador a propósito de las manifestaciones parece no encontrar un rumbo, no encontrar un norte, una salida, tomando en cuenta que ambos mantienen posiciones completamente cerradas, principalmente respecto a la eliminación del subsidio al diésel. ¿Hay alguna opción, una tercera vía? No, lo que hemos visto a lo largo de la historia, y solo para poner en contexto a los que nos están viendo y escuchando, a lo largo de las protestas, el Moreno, el Lazo y las manifestaciones tanto para Gutiérrez en 1990, hay algo que se repite, hay una fórmula. La fórmula es, uno, transportistas, se necesita la logística de transportistas para lo que es bloqueo de todo lo que es el país. 2, lo que es la agrupación y el indigenismo con las múltiples personas que llevan a las calles. Y 3, lo que se ha evidenciado es cuando hay un apoyo de líderes seccionales, no solo en el financiamiento, sino en el apoyo de logística y víveres para mantener y alimentar la protesta. Hoy, de estas 3 variables, tenemos a los transportistas que no se han plegado al paro, tenemos el movimiento indígena que están
de alguna manera sus líderes tratando de entrar a una coalición que no lo están logrando. Y 3, los líderes seccionales que hoy en esta manifestación no hay evidencia que están apoyando. Con estos 3 variables se aumenta una más, el simbolismo de Quito. No es lo mismo atrincherarse en la capital como símbolo de una toma de poder a hacerlo en otras provincias. En el caso de Lenín Moreno, una vez que ya había presencia en Quito, estratégicamente el gobierno Moreno decide cambiarse a Guayaquil. Hoy, como una manera preventiva, el gobierno decide cambiarse a las provincias de la sierra, donde en teoría cambias el foco, le quitas el simbolismo a Quito y lo llevas hacia las provincias. Ahora bien, lo que ha ocurrido principalmente en el sector norte, en Otavalo, Cayambe, Ibarra, por ejemplo, ha sido manifestaciones que han ido, como ellos mismos lo anunciaron desde el inicio, una manifestación progresiva. Hay ciertas comunidades que se han sumado, ya se han sumado también en el sector del oriente, y esto podría de alguna forma generar algún tipo de estallido mayor, ¿o cree usted que esto parará más o menos ahí? Es una carrera de resistencia. Una vez que se haya identificado dónde venían los fondos, unas manifestaciones también necesitan financiamiento, y hoy con el congelamiento de las cuentas sería un poco más difícil. Yo creo que si hasta mañana no ha cogido tracción, el fin de semana suele ser es un reto inmenso para alguien en manifestaciones mantener unas protestas en fin de semana. Lo que también es cierto que ha sido de alguna manera un paralelismo para la narrativa de las protestas es que la semana pasada Cuenca protestó de una manera pacífica, ordenada, como está en todo su derecho la ciudadanía de salir y mostrar a los gobernantes su malestar. Lo hicieron de una manera pacífica. Entonces hoy, cuando salen estas marchas y se habla de marcha pacífica y estamos viendo que no lo es, existe un paralelismo entre las dos imágenes de la semana pasada y esta, y podemos concluir claramente que estas manifestaciones hoy no están siendo las manifestaciones de ejercicio democrático pacíficas. Ahora bien, si no se han dado estas manifestaciones de forma pacífica, como hemos visto en el norte principalmente, ya vimos lo que ocurrió en el comando de policía de Otavalo, ¿con quién podría generarse o provocarse este diálogo necesario para frenar o mermar las protestas? Bueno, a lo largo de la semana hemos estado viendo lo hemos visto en redes, lo hemos visto en medios de comunicación, hemos visto al ministro Luque, la ministra de Gobierno, han estado de alguna manera activándose en comunicaciones y en conversaciones con diferentes líderes. Vimos la comunicación del presidente diciendo que no iban a ceder, que esto era una decisión tomada, y aquí hay una narrativa interesante. Normalmente en las últimas 3 manifestaciones, 2 en el caso del presidente Moreno, en el caso del presidente Lasso, sobre el diésel, la eliminación del diésel, la narrativa era económica. ¿Cuál va a ser la afectación? Hoy la narrativa, a pesar que están tratando de posicionarla como económica, se habla de una manifestación casi de posturas políticas. No han logrado permear esa narrativa hacia la ciudadanía y entender cuál es el rechazo per se. No solo es el diésel, también dicen que es la agenda neoliberal, también dicen que es el tema del extractivismo, pero no hay una narrativa en conjunto como lo fue en las últimas 2 manifestaciones. Pero refiriéndonos, por ejemplo, a la del 2019-2022, allí hubo incluso ya en el progreso de estas manifestaciones, hubo una serie de demandas, un pliego de peticiones, ya no se centraron. Pero comenzó con económica. Comenzó con el tema económico y después directamente a la ciudadanía. Más de 20 puntos que reclamaban, sobre los cuales incluso se instalaron mesas de diálogo, y esto no ha ocurrido todavía en este momento. No, y el presidente, me parece que fue ayer, corrígame, ayer fue las declaraciones en las cuales dijo no iba a haber diálogo y que no iba a retroceder. Me parece Así que fue en ayer. Esta misma semana, creo que fue el lunes. El lunes, creo que ahí está clarísimo las decisiones que ellos han tomado. Han tomado una decisión estratégica en la cual han identificado cuál sería la manera de fortalecer su narrativa. Uno es división de los núcleos,
conversaciones directas con las diferentes asociaciones y no como un conjunto para entender los intereses y las preocupaciones individuales de cada comunidad y tratar de llegar a ellos. Ahora bien, sí es importante también tomar en cuenta el momento político, principalmente, por ejemplo, por lo que ocurre respecto de la inseguridad, respecto del sector de la salud que atraviesa por una crisis severa y con algunos problemas en los hospitales públicos, en los hospitales, por ejemplo, del Seguro Social, el desabastecimiento de medicinas, la falta de atención, falta de pago a proveedores, entre otros. Todos estos problemas podrían eventualmente sumar o, por ponerlo ya en el contexto correcto, restar al gobierno en el contexto de las manifestaciones? Definitivamente no hay que desconocer los retos que el gobierno tiene actualmente, pero hoy la narrativa que se ha presentado, y hemos visto a los voceros liderando las protestas, hablar solo de la eliminación del diésel, no han logrado generar o permear un mensaje de descontento nacional para que las diferentes agrupaciones puedan unirse. Hoy vemos marchas focalizadas, vemos protestas focalizadas, unas mucho más subidas de nivel que otras. Creo que el objetivo estratégico de ellos va a ser tratar de llegar a Quito, pero para llegar a Quito necesitas recursos y logística para llegar a Quito con el número que estaban acostumbrados. El presidente, desde un punto de vista estratégico, con lo que hizo, que fue quitar a Quito de la ecuación, de alguna manera ha mermado esa fuerza o esa lucha simbólica que representaba Quito en las manifestaciones. ¿Se cansarán? Repíteme. ¿Se cansarán los manifestantes en este propósito, tomando en cuenta el nivel de asfixia al que pueden estar expuestos por la falta de financiamiento, por la falta de movilizaciones, por la falta incluso de otros grupos que puedan eventualmente sumarse? Usted mencionaba, por ejemplo, a los transportistas, y es evidente, desactivado el sector del transporte, no hay quien bloquee carreteras, no hay quien apoya este tipo de manifestaciones. Yo creo que el indigenismo difícilmente se cansará. Creo que más allá del, yo no usara cansarse, sino entender la coyuntura y entender, tal vez tomar la temperatura, que este no es el momento. Creo que si pasa de jueves o viernes, las cosas y las calles, como se dice coloquialmente, no se mantienen calientes. Creo que el sábado y domingo será materia de otro debate. Será cuestión de días, quizá. Stephanie, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación, un abrazo grande. Stephanie Macías, analista política, hablando sobre la relación gobierno-movimiento indígena que están enfrentados en estas manifestaciones y como punto central la eliminación del subsidio al diésel. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Tenemos metas: viajar, estudiar, adquirir un bien, disfrutar de un retiro soñado, sea cual sea la tuya. Haz que suceda con los fondos de inversión de Fiducia, la administradora de fondos número 1 del mercado ecuatoriano. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Líderes del sistema financiero y organismos multilaterales analizarán los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo. Miércoles 1 de octubre, Suizotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com. Un evento de Asobanca. Porque tu piel merece lo mejor, Sara te invita a descubrir los beneficios de un skincare natural y consciente. Encuentra los productos de Sacha Beauty en el nuevo Concept Store ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. Y pagando con American Express de Banco Guayaquil, llévate el 20% de descuento en todas tus compras. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto. Y FM Mundo, 20 años haciendo historia. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Programas que marcaron épocas y momentos inolvidables. Voces que se volvieron parte de tu vida. Hemos evolucionado contigo hasta llegar a lo más alto.
FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. ¡Ey, tú! Sí, tú. No le cambies a la emisora. Te estoy hablando a ti. ¿Vas a pasar otro año más sin hacer crecer tu negocio? ¿Cuántos días más sin mudarte a la casa de tus sueños? ¿Cuántas veces más dirás lo compraré algún día? No esperes. Actúa. En Banco Internacional creemos que el momento para cumplir tus metas es hoy. Banco Internacional. Queremos ser más. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Tu viaje soñado, tu educación ideal o tu retiro planeado son posibles con Fiducia, la administradora de fondos de inversión número 1 del Ecuador. Invierte de forma fácil, rápida y segura en un fondo de inversión y maximiza tu dinero. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. En cualquier momento y desde cualquier lugar. Soy Nicole Cueva y nos conectamos en fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Y enseguida le damos paso a Esteban Cislema, que se encuentra en la sala de redacción y nos trae lo más destacado en el ámbito internacional. Esteban, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. ¿Qué tal, María del Carmen? Una muy buena noche para ti, para todos quienes nos escuchan a esta hora en Notimundo Estelar. Les contamos que luego de más de 43 horas de labores, los 23 mineros que permanecían atrapados en la mina La Reliquia, ubicada en el departamento de Antioquia, en Colombia, fueron rescatados. De acuerdo con Aris Mining, la empresa canadiense encargada del proyecto, la emergencia fue causada por una falla geomecánica que causó el colapso de la mina. Sin embargo, las investigaciones continuarán. Este hecho fue similar a lo ocurrido el pasado 18 de junio de este mismo año en otra mina del departamento de Segovia, en la que 18 mineros estuvieron atrapados por horas, pero finalmente fueron rescatados sanos y salvos. Vamos ahora a Estados Unidos, y es que en Dallas, Texas, al menos 2 detenidos indocumentados fallecieron y otro resultó herido en un ataque armado en una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés. Ningún funcionario de la agencia resultó herido en el incidente, según las autoridades. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el atacante murió a causa de una herida de bala autoinfligida. El FBI, mientras tanto, está investigando el ataque como un acto de violencia selectiva. También les contamos que al menos 20 personas resultaron heridas, 2 de ellas de gravedad, por el bombardeo de un dron lanzado desde Yemen contra la ciudad de Eilat, en el sur de Israel. Se trata del segundo dron disparado desde Yemen que impacta en esta localidad en menos de una semana, y es que el pasado jueves 18 de septiembre, un dron lanzado por los rebeldes hutíes golpeó un hotel de Eilat sin dejar heridos ni víctimas mortales. Vamos a otra información, y es que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo a las Naciones Unidas este miércoles que el mundo está viviendo una carrera armamentística la más destructiva de la historia humana. Esto en medio de las guerras activas en distintas partes del planeta. José Levi, de nuestra cadena aliada CNN, nos trae los detalles de las declaraciones de Zelensky. Según Volodymyr Zelensky, nos encontramos en la carrera armamentística más destructiva de la historia de la humanidad. Según él, la regulación de lo que está ocurriendo ahora no es menos importante que la no proliferación de armas nucleares. Él sobre todo se centra en el tema de los drones, que según él fue desarrollado por Rusia, sobre todo durante esta guerra con Ucrania. Él asegura que la combinación de estos drones con la inteligencia artificial e inclusive también el que puedan tener ojivas nucleares, esto representa una amenaza que hay que abordar ahora, que es necesario regular cuanto antes.
Él culpa a Rusia de intentar extender la guerra actual con Ucrania al resto de Europa y asegura que es necesario frenar a Moscú. Parar a Rusia ahora es más barato que preguntarse quién será el que va a crear un dron que pueda llevar una ojiva nuclear. Tenemos que hacer todo juntos. Tenemos que parar al agresor. Tenemos el gran desafío que no sea una catástrofe después para todos. Todo esto coincide con un cambio dramático en la postura de Donald Trump. Si hasta ahora él daba a entender que para conseguir la paz sería necesario que Ucrania realizara concesiones territoriales a Rusia, ahora lo que afirma es que las sanciones han llevado a una situación económica, una realidad en Rusia que la convierte en un tigre de papel y entonces llama a Ucrania a rehacerse con todos los territorios ocupados por Rusia durante esta guerra. Esta fórmula es rechazada rotundamente por Moscú, donde se advierte que ellos para nada son un tigre de papel, sino afirman que ellos son un oso real, amenazando con las consecuencias de esta nueva postura de Estados Unidos. Lo que sí es que expertos destacan que Donald Trump, con este cambio de posturas tan a menudo, lleva a que tampoco ahora se pueda saber realmente si esta será su postura definitiva. José Levi, CNN, Jerusalén. Vamos con más información y es que casi 2 millones de personas en el sur de China fueron evacuadas mientras un poderoso tifón azota una de las costas más pobladas del mundo, habiendo causado ya inundaciones mortales en Taiwán. El tifón Ragasa, que hace unos días fue la tormenta más fuerte del planeta en lo que va del año, azotó islas remotas de Filipinas y las regiones montañosas de Taiwán, donde al menos 15 personas fallecieron y los rescatistas luchaban por localizar otras 17 que seguían desaparecidas después de que esta presa natural que contenía un lago recientemente formado colapsó el día anterior, liberando 68 millones de toneladas de agua. Finalizamos con información de Puerto Rico y es que la tormenta Humberto, el octavo ciclón de la actual temporada del Atlántico, se formó este viernes unos 1.100 kilómetros al este de Puerto Rico y se prevé que pueda convertirse en huracán a partir del sábado, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. El fenómeno, que surge al mismo tiempo que el huracán Gabriel, se aproxima a las Azores y se mueve actualmente hacia el noroeste a unos 24 kilómetros por hora. Humberto presenta vientos máximos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes y el centro alertó que se pronostica un fortalecimiento constante durante los próximos días. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por tu informe internacional. Una muy buena noche para ti también. Inmediato. En FM Mundo, esta es una noticia de última hora. A propósito de los temas relacionados a la Corte Constitucional, este momento se ha emitido ya un dictamen favorable para la convocatoria a consulta popular con el fin de instalar una asamblea constituyente. Hace pocos instantes la Corte Constitucional se ha pronunciado de acuerdo al comunicado que lo vemos allí en pantalla. De acuerdo al texto, constató la Corte que se han subsanado los considerandos de la convocatoria, los artículos 4 y 5 que fueron inicialmente observados por parte de esta Corte respecto del decreto 155 del presidente Daniel Noboa. Con esto, la Corte dispuso que el Consejo Nacional Electoral incluya en la papeleta la pregunta, el estatuto y la tabla de distribución de asambleístas a fin de que el electorado conozca con exactitud la configuración final de la Asamblea Constituyente. También ha recordado que su competencia no es valorar la conveniencia de convocar o no a una Asamblea Constituyente ni determinar si las reglas electorales son las óptimas, sino garantizar que la consulta popular cumpla con los estándares básicos de un proceso democrático. Dicho esto, la Corte Constitucional ha dado el dictamen favorable
con lo cual se remitirá al Consejo Nacional Electoral y será la tercera pregunta dentro de la consulta popular del próximo 16 de noviembre, la pregunta sobre si queremos o no los ecuatorianos ir a una asamblea constituyente. Está ya en firme. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Desde el primer día, informamos, conectamos, inspiramos. Hoy, más que un medio de comunicación, somos parte de tu vida. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Inicio de publicidad. Vuelve el evento que impulsa un Ecuador sostenible. Un espacio donde expertos nacionales e internacionales compartirán las últimas tendencias en la gestión de la sostenibilidad, inversiones y financiamiento para lograr un país resiliente y sostenible a largo plazo. Conéctate con líderes del sistema financiero y organismos multilaterales para analizar los retos del cambio climático, la protección del medio ambiente y el desarrollo, impulsados por un sistema financiero sólido y comprometido con las personas y el planeta. Llega el tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador, miércoles 1 de octubre, Swiss Hotel Quito. Información e inscripciones en www.forofinanzasostenibles.com, un evento de Asobanca. En Produbanco sabemos que hay quienes llevan a su vacación familiar equipajes llenos de planificación y compromiso. Y que quienes creen en su negocio también llevan cada día su pasión por lo que hacen. Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Nuevos emprendimientos en el Amex Shop Small Pop-Up. Conoce los productos naturales de Sasha Beauty, los accesorios más cool para tu mascota de Cool Dog, joyas únicas de Bing Bella y ropa con estilo de Murphy Just Saying. Además recibe 20% off en toda la tienda y 4 cafés gratis al mes pagando con tu American Express de Banco Guayaquil. Lo mejor de todo es que somos pet friendly. Te esperamos de lunes a domingo en la Avenida República del Salvador y Moscú. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. FM Mundo, 20 años haciendo historia. Fin de publicidad. Prepárate para nuestro próximo programa. 19:30, Mundofonía Rock Show con Diego Falconi. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. La fecha. La asambleísta Viviana Veloz dejó la coordinación de la bancada de la Revolución Ciudadana. La legisladora ocupaba este cargo desde septiembre del 2023, es decir, desde el anterior periodo parlamentario. Su reemplazo será Juan Andrés González, asambleísta del correísmo en Loja, y quien permanecerá en el puesto por 6 meses. Hasta el momento se desconocen las razones sobre esta decisión de Veloz. Y a propósito de lo resuelto por la Corte Constitucional hace pocos instantes, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, ha reaccionado y a través de su cuenta de X, dice: el Consejo Nacional Electoral ha recibido de la Corte Constitucional el dictamen favorable sobre la consulta popular para que el pueblo ecuatoriano se pronuncie también sobre la siguiente pregunta. Atentos, esta será la pregunta para la consulta popular respecto de la constituyente. ¿Está usted de acuerdo con que se convoque e instale una asamblea constituyente cuyos representantes sean elegidos por el pueblo ecuatoriano de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente Adjunto para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en el referéndum? Esta es la pregunta que será planteada en la consulta popular. Recordemos que se trata esta propuesta de 80 asambleístas constituyentes. Esto es lo que consta y esto está, como hemos dicho, ya en firme la respuesta de la Corte Constitucional y el Consejo Nacional Electoral que da trámite y viabilidad para que la pregunta sea incluida.
Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con más información y las entrevistas, ya con nuevas noticias respecto a la tercera pregunta para la consulta popular. María del Carmen. Así es, como siempre, gracias. Que tengan una muy buena noche con nosotros. Será hasta mañana. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema, Camila Villar. Emisión, FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de... Para todos quienes llevamos un gran propósito, en pro de ti, Produbanco. Tercer Foro de Finanzas Sostenibles de Ecuador. Banco Internacional, queremos ser más. American Express de Banco Guayaquil. Fiducia, 30 años de innovación y confianza. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Durante 2 décadas hemos dejado huella revolucionando las comunicaciones en Ecuador. Somos la plataforma multimedia de mayor prestigio y credibilidad. Gracias por su confianza y sintonía. FM Mundo, 20 años.